La noche estaba oscura. Las nubes cubrían la luna, creando sombras inquietantes en el suelo. La lluvia golpeaba contra las ventanas con una fuerza implacable, como si intentara entrar. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de gotas que caían sin cesar. Juan estaba sentado solo, leyendo un libro en la penumbra de su sala. El teléfono sonó de repente, rompiendo la tranquilidad de la noche. Era un número equivocado, o al menos eso pensó al principio. Pero la voz al otro lado de la línea le heló la sangre. Era un susurro apenas audible pero cargado de una amenaza palpable. Susurró: «Cuidado, Juan, él viene por ti». Las palabras resonaron en su mente, cada sílaba impregnada de terror. Juan trató de descartarlo como una broma de mal gusto. Se rió nerviosamente, intentando convencerse de que no era nada. Pero el miedo había plantado una semilla en su mente. No podía dejar de pensar en la voz, en la advertencia. ¿Quién era él? ¿Y por qué venía por él? No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Miraba constantemente por encima del hombro, esperando ver una sombra moverse en la oscuridad. La voz resonaba en su cabeza, una y otra vez. ¿Quién era él? ¿Y qué quería de él? La incertidumbre lo consumía, dejándolo en un estado de constante alerta. Al día siguiente, Juan no podía concentrarse. La llamada resonaba en su mente. Intentó racionalizarlo. Tal vez eran chicos bromeando, o un vendedor telefónico con una voz espeluznante. Pero el miedo persistía. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Juan dudó. No quería contestar, pero la curiosidad y el miedo le ganaron. Esta vez, silencio. Luego un clic. Alguien lo estaba observando. Los días se convirtieron en noches de insomnio. Juan sentía un temor constante. Empezó a oír cosas. Susurros en la oscuridad de la noche. Pasos detrás de él. Su reflejo parecía extraño, un desconocido en el espejo. Intentó contárselo a sus amigos. Lo descartaron como estrés. Dijeron que todo estaba en su cabeza. Pero Juan sabía que no era así. Algo lo perseguía, y sabía su nombre. Juan decidió averiguar quién llamaba. Rastreó el número. Llevaba a una casa abandonada en las afueras del pueblo. Un lugar con una historia oscura, decían los lugareños. Tenía un mal presentimiento sobre esto. A pesar de su miedo, Juan se sintió atraído por la casa. Tenía que saber la verdad, tenía que enfrentarse a sus miedos. A medida que se acercaba, los susurros se hacían más fuertes. Parecían estar llamándolo. La puerta se abrió con un crujido como invitándolo a entrar. El aire dentro era pesado, denso de polvo y descomposición. Se sentía más frío aquí, de forma antinatural. Los susurros se intensificaron, arremolinándose a su alrededor. Eran advertencias. Caminó más adentro de la casa, cada paso resonando en el silencio. Las tablas del suelo crujían bajo su peso. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por su linterna parpadeante. Sintió una presencia allí. En la sala de estar, un sillón podrido miraba hacia una chimenea polvorienta. La habitación estaba en un estado de abandono total, con polvo acumulado en cada superficie y telarañas colgando de las esquinas. El aire era denso y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar olvidado. En la repisa de la chimenea había un teléfono, cubierto de telarañas. Este teléfono antiguo parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Su presencia era inquietante, evocando recuerdos de llamadas que nunca se hicieron y voces que nunca se escucharon. Era el mismo modelo que el suyo. Juan se acercó, sintiendo una extraña conexión con este objeto. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué historias ocultaba este teléfono? Cuando Juan lo alcanzó, una mano fría le agarró la muñeca. La sensación era helada, como si la muerte misma lo estuviera tocando.
su corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió su espalda. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada segundo se sentía eterno, y el miedo lo paralizaba. ¿Quién o qué estaba detrás de él? Detrás de él había una figura, una sombra oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La presencia era opresiva, llenando la habitación con una sensación de terror inminente. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad. Estos ojos penetrantes parecían mirar directamente a su alma, desnudando sus miedos más profundos y oscuros. Una figura esquelética, su carne descompuesta, vestida con un traje andrajoso. Esta visión macabra era como una pesadilla hecha realidad, una advertencia de los horrores que acechaban en las sombras. La figura habló, su voz un susurro áspero, la misma voz del teléfono. «No deberías haber venido aquí, Juan», dijo. El agarre en su muñeca se apretó. Juan sintió un dolor abrasador. «¿Quién eres tú?», balbuceó Juan, con el miedo constriñéndole la garganta. La figura sonrió mostrando hileras de dientes afilados. «Soy tu muerte, Juan Siseo, y has respondido a mi llamada». La figura arrastró a Juan a lo más profundo de la casa. La puerta se cerró de golpe, sellando su destino. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si las paredes mismas susurraran secretos oscuros. Juan intentó resistirse, pero la fuerza que lo arrastraba era implacable, una sombra de la que no podía escapar. Sus gritos fueron tragados por la oscuridad. Cada intento de pedir ayuda se desvanecía en el vacío, como si la casa misma absorbiera el sonido. La desesperación se apoderó de él, sus manos temblaban mientras buscaba una salida que no existía. El sonido del teléfono se desvaneció en la distancia, un eco lejano que parecía burlarse de su situación. Era como si el timbre fuera un recordatorio constante de la trampa en la que había caído. Un sonido que prometía esperanza pero entregaba terror. Un último y escalofriante recordatorio de la llamada que había sellado su destino. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón latía con más fuerza, sabiendo que no había escapatoria. La llamada era un vínculo con el más allá, una conexión que no podía romper. La casa quedó en silencio una vez más, como si nunca hubiera ocurrido nada. Las sombras se asentaron, y el aire se volvió pesado y opresivo. La quietud era casi ensordecedora, un contraste inquietante con el caos que había precedido. Su oscuro secreto oculto tras sus paredes en ruinas. Cada grieta y cada rincón escondían historias de terror y desesperación, un legado de sufrimiento que la casa guardaba celosamente. El teléfono yacía en silencio en la repisa de la chimenea, un testigo mudo de los horrores que habían tenido lugar. Su presencia era una amenaza constante, una promesa de que el ciclo de terror continuaría, esperando a que su próxima víctima respondiera a la llamada del más allá. La casa, con su atmósfera opresiva y su historia oscura, permanecía en silencio, aguardando pacientemente a su próxima presa. El teléfono, con su timbre siniestro, era el heraldo de un destino ineludible.